Estimado licenciado Flavio Torres Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, la Canadevi. Estimado licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el CCE. Señor senador Ricardo Fidel Pacheco, presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores. Señor diputado Martín Rico Jiménez, presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Señoras y señores integrantes de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de la Canadevi, muy queridos desarrolladores y promotores de vivienda en todo el país, distinguidos amigos, invitados especiales, señoras y señores. Primero que nada les pido una disculpa por mi retraso. Tuvimos un evento muy importante esta mañana en Manzanillo. Inauguré finalmente, yo creo que una de las obras de infraestructura más ambiciosas de muchos años. Hicimos un nuevo puerto para recibir grandes buques transportadores de gas natural licuado. Se construyó ahí una regasificadora, se hizo un nuevo trazo del tren, un libramiento ferroviario, se hizo también un libramiento carretero, se hizo un canal para conectar el mar con la laguna de Cuyutlán, se repotenció la terminal termoeléctrica de CFE para cambiar el uso de combustóleo a gas natural. En fin, una obra que importó 34,000 millones de pesos y que fue construida de principio a fin en esta administración y que me da mucho gusto, pero eso obviamente nos retrasó, así que les pido una disculpa, pero a la vez me alegra mucho, amigas y amigos, el estar nuevamente aquí con ustedes en Canadevi. Estamos ciertos de que la vivienda es una de las principales aspiraciones de cualquier familia. Todos los días, millones y millones de mexicanas y mexicanos salen a trabajar, algunos de sol a sol, trabajan, ahorran y con grandes sacrificios pueden finalmente hacerse de una casa propia o mejorar la que ya tienen. Tener una casa propia, pienso que es la primera y más grande aspiración de cualquier familia, y qué bueno que así sea. Y por lo mismo, qué bueno que ahora las condiciones de México, el esfuerzo de los desarrolladores, las políticas públicas que el gobierno implementa, permiten precisamente que esa ilusión, esa legítima ilusión de las familias mexicanas pueda alcanzarse. Tener una vivienda digna es un patrimonio, es una garantía de seguridad, de protección, es una base con la cual las familias labran su presente y su futuro. Por eso me alegra que a pesar de las condiciones que les relato, pueda estar yo en esta 26ª reunión, en este 26º Encuentro Nacional de Vivienda. Yo estoy seguro que de esta reunión saldrán muchos proyectos, muchas alianzas, que van a impulsar con un brío renovado a este sector estratégico para el desarrollo nacional. Celebro también, amigos, su interés por fortalecer el enfoque de sustentabilidad de esta gran industria, porque sé que quizá hoy más que nunca necesitamos desarrollos de vivienda, desarrollos habitacionales que sean amigables con el medio ambiente, que nos permitan que nuestro querido México nos dure para siempre, que hagan un uso más eficiente de la energía. Quiero además decirles que me da mucho gusto volverme a reunir con los desarrolladores y en particular atestiguar y tomar la protesta a la nueva directiva. Ustedes han demostrado sobradamente y con hechos un compromiso muy firme con el país. Y por eso quiero felicitarlos a todos, desearles suerte y en especial expresarle mi más sincera felicitación y reconocimiento a Flavio Torres Ramírez, porque ha sabido defender los intereses de este sector industrial con mucha firmeza y al mismo tiempo impulsar con decisión además la transformación social y económica del país. Les deseo el mejor de los éxitos en este nuevo periodo de Canadevi. También quiero agradecerle a Flavio y a la Cámara este reconocimiento que me ha entregado la Canadevi por estos 6 millones de financiamientos a la vivienda alcanzados
en estos 5 años, 3 meses de esta administración. Yo lo recibo, además de honrado, lo recibo a nombre de todos los que trabajan en el gobierno, en los organismos, en la Secretaría, en las instituciones que le dan vida a esta industria, porque el mérito claramente es colectivo, el fruto del trabajo de mucha gente que trabaja en el Infonavit, en el Foviste, en Fonapo, en los organismos estatales de vivienda, en la Sociedad Hipotecaria Federal, en las OFOLES, en la banca, fruto de lo que hacen ustedes y de sus trabajadores, amigas y amigos, los industriales de la vivienda. Pero sobre todo es un logro de todos los mexicanos y por eso también lo recibo con honor, porque es un logro de las familias mexicanas, porque no se nos olvide que al final de cuentas son ellas, las familias, el papá o la mamá, que trabajan, se sacrifican, ahorran y finalmente llegan a la meta de tener una vivienda propia. Qué bueno pues que trabajando juntos hayamos podido cumplir de manera anticipada esta meta sexenal que nos habíamos trazado. Y hemos avanzado, es cierto, pero también sabemos que falta mucho por hacer y por eso, como decía yo hace unos días en Morelia, en mi tierra, vamos a seguir redoblando esfuerzos en todas las dependencias, en el gobierno, en el Infonavit, en Fonapo, en Foviste, por supuesto en todas las dependencias de vivienda, en CONAVI, para seguir generándole oportunidades de casa a todos los mexicanos. En particular queremos llegar a otorgar 1 millón de financiamientos más, 1 millón de acciones de vivienda más en favor de las familias mexicanas. Esto es, en 6 años queremos llegar, ojalá lo alcancemos, a prácticamente 7 millones de acciones entre créditos o subsidios al cierre de mi gestión, que será, desde luego, un esfuerzo histórico. Para dimensionar estos logros, cabe mencionar, por ejemplo, que durante la administración pasada, que de suyo se distinguió muy positivamente por su apoyo a la vivienda, se otorgaron un poco más de 640,000 financiamientos anuales en promedio. Nosotros estamos teniendo un ritmo de 1.200.000 acciones entre créditos y subsidios al año, que es prácticamente el doble. Ello equivale a financiar a 100,000 familias mexicanas cada mes, 100,000 familias mexicanas cada mes, para comprar una casa o para mejorar la que tienen. Incluso si tomáramos únicamente el número de familias que llegan a tener una casa propia y que no tenían, estamos hablando de que en esta administración hemos permitido que tengan su casa más familias mexicanas que las 2 administraciones anteriores juntas. De ese tamaño es el esfuerzo que hemos hecho en materia de vivienda en este sexenio. Y este comportamiento, amigos, no es fruto tampoco de la casualidad ni de la inercia, sino la determinación que hemos tenido ustedes y nosotros, el sector privado y el gobierno, por mantener en marcha el tren de la vivienda. Y hay que recordar, amigas y amigos, que en medio de estos años nos cayó la peor crisis económica que las generaciones presentes en el mundo tengan recuerdo. De manera tal que aún así pudimos superar estas metas y pudimos llegar a lo que nos habíamos propuesto. Yo creo que gran parte del éxito está en lo que ustedes y el gobierno suscribió, ustedes recordarán, en marzo de 2009. Y gracias a ese acuerdo, que lo suscribimos además en medio de la crisis, pudimos cumplir nuestras metas, aún en medio de la peor crisis financiera global de nuestro tiempo. Y paradójicamente, vean una cosa, si la crisis internacional tuvo su origen precisamente, fíjense, en el mercado inmobiliario, ¿no? La crisis de Estados Unidos empezó en este sector. Si en Estados Unidos la crisis se generó en el mercado inmobiliario, aquí podemos decir, y qué bueno, creo que es materia de orgullo para todos, que al contrario, el sector de la vivienda en México, en lugar de ser un factor de crisis, en lugar de ser un factor, una parte del problema, el sector de vivienda en México fue parte de la solución.
porque jugó un papel clave en la superación de la crisis y gracias a la inversión en vivienda hubo empleo y gracias a la inversión en vivienda pudimos recuperar el crecimiento económico. Y más allá de enfrentar unidos la adversidad, todos los actores de esta industria, en el gobierno y en el sector privado, a final de cuentas hemos sabido trabajar en equipo, cerrar filas para impulsar una política de vivienda que además, otra cosa que vale la pena destacar, ha sido una política de vivienda claramente social. ¿Por qué enfatizo esto? Porque no cabe duda que el gran éxito de la administración anterior fue establecer una política de vivienda que permitió que las familias de cierto nivel socioeconómico hacia arriba pudieran tener casa propia. Pero digo que esta es una política claramente social porque precisamente ha estado enfocada a los mexicanos que menos tienen, es decir, una política que permite a los mexicanos más pobres hacerse de una casa propia que nunca habían tenido. Una política además que apuesta a un desarrollo habitacional sustentable, un desarrollo verde. Una política pues social y sustentable que además ha sido la política más amplia de vivienda que haya tenido el país. ¿Qué es lo que está atrás de la fortaleza de este sector, amigas y amigos, aún en tiempo de crisis? ¿Cuáles son los cambios de fondo que pueden impulsar este dinamismo? Ustedes lo conocen muy bien, simplemente destacaría algunos de ellos. Primero, las condiciones para que la industria de vivienda cuente con recursos suficientes para cumplir sus metas de crecimiento. Para poner en perspectiva esta vitalidad económica, basta señalar que en los últimos 5 años la derrama asociada a esta actividad fue de 1.4 billones de pesos, es decir, 1.4 millones de pesos, una cifra sin precedentes. Esta derrama económica no solo genera empleos, sino que detona inversiones en el sector e impulsa el mercado interno en todas las 37 industrias vinculadas a la construcción. Quiero decirles además que estas condiciones económicas permitieron que existiera el crédito, para decirlo en pocas palabras. No podemos olvidar que hubo largas épocas de México, décadas completas, en que no hubo crédito, en que no era posible adquirir un financiamiento hipotecario para las familias, o bien que las tasas de interés eran finalmente pues impagables. Hoy tenemos una economía estable, a pesar de la crisis internacional, nuestra economía es estable, está en crecimiento, genera empleo. Hasta hace algunos días, bueno, hasta febrero, se habían generado 181,000 nuevos empleos. La cifra a los 15 días de marzo es todavía más impresionante. Y tenemos una inflación baja, de hecho, la de la última quincena de marzo es incluso más baja de la que habían pronosticado los mercados. Eso es exactamente lo que permite el crédito, eso es lo que permite las hipotecas y eso es lo que permite la vivienda. Concretamente, como parte del esfuerzo, eso ha permitido consolidar la bursatilización de hipotecas y ese ha sido un mecanismo confiable para el financiamiento de largo plazo en la construcción de desarrollos habitacionales. Segundo, hemos impulsado la modernización de los organismos de vivienda para que respondan a los requerimientos de las familias mexicanas. Por ejemplo, ¿qué duda cabe, amigas y amigos, que el Infonavit es ahora un organismo financiero de clase mundial, yo diría realmente único en su tipo? Un instrumento no solo del gobierno, sino de los trabajadores y del sector privado, porque finalmente se financia de manera tripartita, que ha permitido la financiación de casas más grande de la historia. El instituto, por ejemplo, en este gobierno ha entregado ya más de 2,5 millones de créditos tan solo al Infonavit. ¿Qué son 2,5 millones de casas? Pues hagan de cuenta todas las casas de la Ciudad de México, todo el parque habitacional de la Ciudad de México financiado en estos 5 años, 3 meses. Con ello, por ejemplo, el Infonavit en estos 5 años ha financiado tanto como lo que financió en sus primeros 30 años, 28 años para ser preciso. Si lo que financió entre mayo del 72
a diciembre del año 2000 es menor de lo que financió en este sexenio de 2006 a 2012. Y obviamente para potenciar más la capacidad crediticia de Infonavit, promovimos una reforma legal con apoyo del Congreso y, como ustedes saben, permite otorgar un segundo préstamo hipotecario a los hipotecarios, a los trabajadores, que antes no se podía. Además, ha creado nuevos productos financieros como el crédito para renovar la casa, que ya ha permitido remodelar el hogar a 75,000 familias. Ahora, por cierto, el Infonavit, gracias a otra reforma, está devolviendo a los trabajadores algo insólito, pero está devolviendo los ahorros retenidos en los fondos de Infonavit, que pues son parte del patrimonio de las personas y que hasta ahora solo se podían recuperar a través de un proceso legal, un amparo pues muy complicado. Ahora se está devolviendo, con lo cual se restituye en un acto de justicia lo que los trabajadores han ahorrado. Por otra parte, el Fobiste. En esta administración ya rebasó lo que había alcanzado Fobiste en sus primeros 26 años de existencia, es decir, en 5 años hizo lo que sus primeros 26, casi 440,000 créditos liberados. Esta cifra es mayor al total de las viviendas de un estado como Zacatecas, por ejemplo. Y si hablamos de Fonapo, hemos mejorado o construido la vivienda de 900,000 familias campesinas e indígenas en el país. En fin, nunca antes se habían entregado tantos subsidios o tantos créditos para fortalecer la casa de los mexicanos. Tercero, lo que ya comentaba, le estamos haciendo valer el derecho a una vivienda digna a los trabajadores de menores ingresos, porque ustedes saben, sobre todo que el programa Tu Casa, Esta es tu casa, se dirige a los trabajadores de menos de 4 salarios mínimos. ¿Y qué tanto hemos dado de eso? Si antes no se daba ningún crédito para trabajadores de menos de 4 salarios mínimos, hoy en esta administración, 2 de cada 3 financiamientos para comprar una casa nueva o para mejorar la existente han sido para familias con ingresos menores a 4 salarios mínimos. Este es un cambio medular, ya que la mayor demanda habitacional se concentra precisamente en este segmento de la sociedad. Y como ustedes saben, la clave de este fortalecimiento ha sido el programa Esta es tu casa, con el que estamos entregando apoyo directo a las familias de bajos ingresos. Gracias a este subsidio, ya estamos hablando, fíjense ustedes, de casi 500,000 de trabajadores de bajos ingresos que han podido cumplir su anhelo de tener una casa, sobre todo con créditos del Infonavit. En lo que va de mi gobierno, hemos invertido ya, según un criterio que se tome, 18,000 millones de pesos, según algunos otros criterios para llegar hasta 28,000, el apoyo que se ha dado precisamente a través de Esta es tu casa, que es un apoyo sin precedentes. Bueno, simplemente no existía antes. Y yo creo que sin Esta es tu casa probablemente no hubiera crecido el sector de vivienda como ha crecido ahora. Cuarto, la parte de medio ambiente, que para mí y creo que para ustedes también es muy importante. Un impulso sin precedente. Si se fijan ustedes, la tecnología ambiental, la sustentabilidad en vivienda en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, ha venido de arriba para abajo, es decir, las primeras casas que usan o celdas solares o paredes térmicas o mecanismos de ahorro de agua o de electricidad son casas de alto ingreso, son casas de California, por ejemplo, que cambian la estructura de su propia vivienda. Aquí en México hemos hecho al revés. El uso de tecnologías ahorradoras de energía ha comenzado en México por las familias de menor ingreso económico. ¿Por qué? Porque nos propusimos empezar desde la base de la pirámide, desde las casas de interés social. Y por eso arrancamos en 2007 la hipoteca verde, que ha ganado varios premios internacionales, con lo cual se dota de ecotecnologías a las viviendas de trabajadores de bajos ingresos, y hemos otorgado ya más de 750,000 créditos con esta modalidad. Y como ustedes saben, desde el año pasado, todos los créditos del Infonavit, más de 500,000 de créditos al año, tienen que ser hipotecas verdes, es decir, contar la vivienda con aditamentos ahorradores de agua o de electricidad. Esto nos ayuda a cuidar el medio ambiente y también protege la economía de las familias mexicanas. Y quinto, pienso que hemos institucionalizado un nuevo modelo de crecimiento habitacional. Tenemos que hacerlo, tenemos que perfeccionarlo. Pero por lo pronto, ahora con estándares muy altos de ordenamiento urbano,
cuidado del ambiente, vivienda verde, estamos haciendo un concepto de desarrollo integral que busca que en el mismo espacio haya casas con técnicas ahorradoras de energía, pero también escuelas, hospitales, comercios, avenidas iluminadas y seguras, vías modernas de comunicación, transporte, áreas arboladas, en fin. Ustedes saben, me refiero al modelo de desarrollos urbanos integrales y sustentables, los llamados DUIs, de los cuales se han certificado 8, en Baja California, en Guanajuato, 2 en Sonora, en Tabasco, en Jalisco, en Morelos, en Puebla, en fin, y calculamos que ahí podremos edificar más de 300,000 viviendas, es decir, más o menos 1,4 millones de personas podrán habitar en estos desarrollos. ¿Qué es importante, amigas y amigos? Que los DUIs verdaderamente cumplan con el propósito, que la gente vea que sí hay escuelas y sí funcionan, que sí hay hospitales y que sí hay transporte. Esa es la única manera de que este nuevo modelo de desarrollo ordenado de vivienda pueda prosperar. Y tenemos todavía mucho que hacer. Por eso yo le agradezco a Flavio la mención que ha hecho de impulsar el desarrollo vertical. Debemos entender que el recurso más escaso será siempre precisamente el terreno, sobre todo a medida en que crece precisamente las ciudades. Y más escaso porque para los gobiernos es mucho más caro proveer servicios, agua, electricidad, vigilancia, vialidades. Necesitamos verdaderamente cuidar la densificación de las poblaciones como la única manera de tener un desarrollo ordenado. En fin, amigas y amigos, estoy muy satisfecho con lo que hemos avanzado juntos en esta administración en materia de vivienda y también seguro que tenemos que avanzar aún más. Para terminar quisiera darles un dato. Del total de viviendas que existen en el país, prácticamente 1 de cada 5 viviendas que existen en México han sido financiadas en esta administración. Esto reafirma el compromiso inquebrantable que tenemos por impulsar a este sector que es vital para la economía nacional. Yo hago votos porque siga el desarrollo de vivienda, porque sigan políticas públicas que verdaderamente permitan que más mexicanas y mexicanos, más familias, puedan tener su casa, que es garantía, que es sinónimo de dignidad personal y familiar. Hoy la vivienda en México es eso, sinónimo de bienestar y de progreso familiar, también sinónimo de avance económico y de sustentabilidad, que en pocas palabras es el tipo de desarrollo que queremos para México. Así que muchas gracias por su hospitalidad, mucho éxito, que sigan construyendo y que sigan vendiendo muchas viviendas, porque atrás de cada una de ellas hay un gran logro para cada familia mexicana. Muchísimas gracias.